Bueno, pues vamos a ver ya el último de los puntos del tema de Ortega y Gasset, que es el problema de la ética. Después de ver el problema de la ética, os voy a dar, bueno, 3 o 4 conceptos claves para no dejar ahí el apartado de política, pero bueno, más un poco para que conozcáis al autor en su totalidad que para prepararlo de cara al examen de BAU. ¿Por qué? Pues porque si cayese el problema de la política a un autor de filosofía contemporánea, pues lo lógico, lo que mejor preparado lleváis es el tema de Marx. Lo recomendable sería siempre hacer la pregunta de Marx. Es decir, no quiere decir que esté sugiriendo a nadie que coja el problema de la política en Ortega. Pero bueno, voy a completar el tema y os voy a dar también cuatro conceptos muy básicos. Entonces, bueno, vamos a los esquemas como siempre y vamos al epígrafe de ética. Que sería el penúltimo punto. Y lo primero que os he marcado es que Ortega recibe una fuerte influencia de la corriente existencialista, ¿no? A este respecto, pues ya hemos hablado largo y tendido de esta influencia en clases anteriores, pero bueno, simplemente pues recordar que Ortega afirma que hay algo en lo que no somos totalmente libres, y es que no tuvimos la opción de escoger nacer, como tampoco la tuvimos para escoger ser o no ser libres, ¿no? Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres, nadie puede evadirse de su propia libertad, incluso la negación de mi libertad y dejar mi vida en manos de otra persona ya es una elección, con lo cual sigo siendo yo la responsable de ese proyecto vital. Somos libres a la fuerza, ¿no? Podríamos concluir. Cada uno de nosotros, por lo tanto, es un inventor de sí mismo. Es, si lo queréis, con una expresión más bonita, una especie de novelista de su propia existencia. ¿Vale? Esta es una idea pues que ya veníamos repitiendo en anteriores clases, pero pues hay que hablar también de ella si cae el problema de la ética en este autor. En segundo lugar, Ortega también nos da una idea muy interesante, que es la autenticidad, ¿no? El reverso de esta libertad sería la autenticidad, casi el criterio moral con el que se puede medir una vida sería el ser auténtico. Se puede relacionar esta idea de ser auténtico con la ilusión, ¿no? con el entusiasmo. Dice Ortega, incluso, pues que el papel del deber, ¿no? el famoso obrar por deber kantiano, en su sistema ético, pues tendría un papel subsidiario, porque el lugar, ¿no? que en la teoría de Kant, por ejemplo, ocupa el deber, en la teoría de Ortega lo ocuparía el entusiasmo. Cuando uno siente entusiasmo por algo, no necesita obligarse a sí mismo, no necesita apelar a su sentido del deber para ser responsable y llevar a cabo esas acciones, esos quehaceres, ¿no? Cuando a uno, por ejemplo, le apasiona la música, pues no necesita ponerse un horario fijo todos los días, como quizás sí que necesite ese horario fijo, pues para, qué sé yo, para estudiar geometría, porque no se siente tan entusiasmado por esa tarea, ¿no? O al revés, o habrá quien la geometría le entusiasme, le apasione y entonces no sienta ningún tipo de obligación a la hora de entregarse a hacer ejercicios de geometría, y en cambio pues la música le cueste más. La palabra entusiasmo etimológicamente significa algo así como estar endiosado, ¿no? Theos, Dios, es decir, sería aquel sujeto que es casi llevado, ¿no? en volandas por los dioses, ¿no? Que no que está tan sumamente apasionado con una determinada actividad que no le cuesta ningún esfuerzo, ¿no? que va impulsado por una fuerza similar a la de los dioses, ¿no? y por una energía vital que no requiere
como digo, de ningún esfuerzo, ¿no? Porque lo hace por placer, ¿no? Lo hace porque está totalmente apasionado con esa actividad. Entonces, muy importante la idea de la ilusión y del entusiasmo, ¿no? Para llenar los huecos del deber, para llenar los huecos, nos dice Ortega, de esa ilusión y de ese entusiasmo, cuando va decayendo, entonces ya sí que necesitaríamos pues el sentido del deber, ¿vale? Cada uno tiene que ser fiel a su propio proyecto vital, ¿no? Este entusiasmo nos tiene que servir para llevar a cabo nuestra vida, que se entiende, como hemos dicho antes, como un quehacer y, no tenemos que responder a códigos preestablecidos por otros, sino que cada uno es el responsable máximo de entregarse al despliegue de ese proyecto vital, ¿no? Solo así un individuo puede conseguir esa autenticidad de la que hablábamos hace unos minutos. La adecuación, dice Ortega, de cada trayectoria a su proyecto es la medida de su perfección, ¿no? Sabemos que una trayectoria es virtuosa cuando se adecúa al propio proyecto vital. Bueno, vamos a volver a la diapositiva por ir con cierto orden. Y veis que el tercer punto es que el ser humano debe ser capaz más tarde de dar explicaciones de lo que elige, ¿no? Si uno se adecúa a ese proyecto vital, ¿no? Si uno, una vez, como hemos dicho, arrojado a la existencia, es capaz de escribir pues con líneas virtuosas esa novela, ¿no? De su propia vida, entonces está actuando con responsabilidad. La primera responsabilidad es con el propio proyecto vital. Lo que no vale es echar balones fuera y entregar a otro la propia responsabilidad, ¿no? O hacer responsable a otro, a los padres, a los profesores, de las elecciones o de la falta de capacidad, ¿no? De elegir, que muchas veces tiene lugar, para evitar esa responsabilidad. Bueno, en la siguiente diapositiva os he puesto, aparte de, podéis ver un link a esta película que me parecía bastante orteguiana, ¿no? En la que, pues si la habéis visto y si no, fijaos en el tráiler, se parte de un tronco, que es la vida durante la infancia de este niño, de Nemo, que es el protagonista, y cómo luego se va ramificando en función de las elecciones que él realiza, ¿no? La primera elección, si no recuerdo mal, que realiza en la película es si se va, una vez que sus padres se divorcian, si se va a vivir con su madre o con su padre. A partir de ahí la película se divide en dos, ¿no? De una manera que es un poquito pretenciosa, luego se va ramificando más y más, ¿no? Y juega luego con teorías incluso de física cuántica, ya digo que puede ser un poquito pretenciosa, pero la idea es interesante. Cómo cada una de nuestras elecciones que hemos llevado a cabo nos conduce a lo que podría haber sido, ¿no? O mejor dicho, nos conduce a lo que ha sido y por otro lado le damos la espalda a otras posibles vidas que también podrían haber sido. Bueno, otro punto, dice, para Ortega no existen valores morales absolutos. La mayor o menor perfección moral de cada individuo se puede medir exclusivamente por el acondicionamiento de cada trayectoria vital al proyecto hacia el que se dirige, ¿no? Abundando en lo que hemos dicho hace un momento. Y también en relación con su teoría del conocimiento, ¿no? Recordad que estamos ante un autor perspectivista que ponía mucho énfasis en la circunstancia, en la posición desde la que hablaba cada uno de los individuos, ¿no? Ahora no nos pegaría, desde luego, que Ortega fuese un autor universalista, ¿no? Bien, esto también nos dirige hacia una idea pues bastante original en el pensamiento de Ortega, de las más interesantes, que es la del fanatismo ético. Y es que para Ortega hay que ser fanáticos de nuestro propio proyecto, en el sentido de que si ser virtuoso equivale a ser auténtico, como hemos dicho antes, hay que volcarse con el proyecto vital que a uno le entusiasme, hasta el punto
de que dice Ortega, el hombre cuya entelequia fuera ser ladrón, es decir, el hombre al que le entusiasmase y sintiese que su vocación desde niño es la de ser ladrón, debe asumir ese proyecto con responsabilidad y convertirse pues en el mejor de los ladrones posibles, ¿no? Una especie de profesor como en La Casa de Papel, ¿no? Ser el más perfecto de los ladrones que hayan existido jamás. Y bueno, ya para terminar, esta idea también bastante original e interesante del espíritu deportivo. ¿Qué quiere decir espíritu deportivo? Pues que hay que enfrentar la vida con arrojo, lo que debería ser, ¿no? el espíritu deportivo, arrojo, un sentido alegre, festivo de la existencia, serio, pero al mismo tiempo, bueno, la deportividad implica esos valores, ¿no? La alegría, la honestidad, la integridad en la relación con el otro, el carácter, como digo, bueno, lúdico también. No quiere decir que haya que vivir la vida de manera frívola, ni mucho menos, todo lo contrario. Ortega pone el énfasis en esa autenticidad, pero bueno, esa vida tiene que ser vivida también de una manera alegre y festiva. Y con esto cerramos el capítulo de ética, ¿no? Como, bueno, pues es una pregunta bastante sencilla y bastante interesante, pues sería bastante interesante elegir el problema de la ética. Un autor contemporáneo pues se podría elegir a Ortega perfectamente, porque ya veis que es bastante fácil. Para terminar, el problema de la política. Conceptos que puedan dar problemas, que hay que entender bien, ¿no? La distinción entre masa y minoría. Vale, aquí sí que nos vamos a parar un poquito más y vamos a explicar a continuación qué entiende Ortega por masa, por hombre masa, frente a la minoría selecta, ¿no? O a la minoría de vanguardia. Vale, vuelvo al vídeo. Como decía, vamos a pasar al apartado de política, aunque bueno, repito que me gustaría que si cayese la política en un autor contemporáneo, pues eligierais desde luego a Marx, porque creo que os lo haríais francamente bien. Pero bueno, por lo menos, como quiero pensar que el objetivo de esta asignatura también es aprender, además de sacar una muy buena nota en la EBAU, pues vamos a pararnos masa por un lado y minoría. Ahora cuando se seque la pizarra se verá mejor. Vale, ¿qué entiende Ortega? Ortega dice que hay dos tipos de seres humanos, la masa y la minoría selecta. ¿Cómo se comporta la masa? Pues la masa tiende a conservar esquemas fijos. No es flexible. Tiende a moverse de una manera más, ¿cómo decirlo?, estereotipada. La masa además se mueve en el presente, ¿no? No es innovadora, no es vanguardia. En cambio, ¿cómo se comporta la minoría de vanguardia? Pues de una manera innovadora, creativa. Los grandes avances sociales llegan a través de las minorías selectas, rompen moldes, miran de cara al futuro, y eso provoca que la minoría pues muchas veces no sea entendida o esté condenada tradicionalmente a no ser entendida por la masa. Bueno, como veis, Ortega claramente es partidario de la minoría selecta, de la que sin duda él se considera parte. Por eso siempre rehúye en política de los planteamientos que él tilda de colectivistas o fascistas. ¿Vale? Porque se basan precisamente en, según Ortega, en interpelar a las masas, en movilizar a las masas y, bueno, pues de alguna manera
apelan, ¿no?, a ese hombre masa frente a la genialidad del individuo, ¿no?, de la minoría selecta. Aquí fijaos cómo se vuelve a parecer un poquito a Nietzsche, en esa visión, ¿no?, también anticolectivista, antirrebaño, ¿no?, que tenía el autor Friedrich Nietzsche. Bien, aparece también el concepto de generación en la teoría de Ortega. Relacionado con esto, una generación que tiene lugar cada 15 años, para Ortega y Gasset, se puede relacionar con respecto al anterior con homogeneidad, es decir, puede ser que una generación con respecto a la anterior comparta los mismos intereses y los mismos esquemas fijos, y en ese sentido hablaríamos de etapas acumulativas de la historia, cuando nada cambia, ¿no?, cuando no hay una minoría de vanguardia que provoque ese cambio, y hablaríamos de etapas revolucionarias o de épocas revolucionarias cuando la generación posterior se mueve por intereses muy diferentes y rupturistas con respecto a la generación presente. En Ortega, por lo tanto, a diferencia de Marx, por ejemplo, no hay un momento final y privilegiado de la historia, es decir, no hay un fin de la historia, no es y llegará un momento en el que desaparece la propiedad privada, desaparecen las clases y a ese momento de la historia le llamamos comunismo. No, para Ortega este es un proceso infinito en el que simplemente se van sucediendo épocas más acumulativas y épocas revolucionarias en función de si hablamos de una minoría que rompa con lo anterior o si la masa social sigue conservando los mismos esquemas y no tenemos una minoría selecta que lleve a cabo esa tarea. Lo ideal sería hacer pedagogía con el pueblo para que se pudiesen llevar a cabo las reformas necesarias, ¿no?, para que se pudiesen llevar a cabo esas innovaciones tan necesarias. ¿Cómo se hace la pedagogía? ¿Cómo se enseña a la masa? Pues evidentemente Ortega utiliza el instrumento que él mejor conoce, que es la prensa escrita, ¿no? Para él los periódicos, la prensa, pues va a ser fundamental para poder divulgar determinados conocimientos entre el pueblo, ¿no?, para que pues todo esto que ya veíamos, ¿no?, en la teoría del conocimiento, para poder escapar, ¿no?, de las creencias falsas y poder tener ideas innovadoras, para poder salir de ese espíritu provinciano que se cree el centro del cosmos y ser capaces de ver la realidad como el hombre de la capital, ¿no?, para poder ir sumando muchas perspectivas, muchos puntos de vista. Sería pues el equivalente a pues tener muchas lecturas, ¿no?, y a partir de ahí pues llegar a una noción de verdad pues casi por consenso, ¿no?, y por acumulación de miradas, ¿no?, de distintas miradas que me vaya aportando gente muy diferente, con opiniones muy diferentes, con circunstancias muy diferentes y que me hagan pues mejor conocedor de la realidad. Esto es lo que debería hacer la prensa a juicio de Ortega. Es un método de difusión importantísimo, ¿no?, que tendría además también el papel de crear una minoría política que actúe pues casi como una levadura, ¿no?, como un fermento de esa masa que tiene que crecer, pero claro, no crece si no hay siempre, para Ortega, ¿no?, una minoría de vanguardia que haga ese papel, que haga fructificar a los demás, ¿no? Y como siempre, algo que ya creo que mencionábamos en la introducción, el papel salvífico de Europa frente al atraso tradicional de España, esa necesaria mirada a Europa, todo lo que tiene que ver con la innovación, con la frescura,
con el antidogmatismo viene de Europa, ¿no? Es un papel fundamentalmente europeísta, ¿no? de Ortega y Gasset. Y bueno, por cerrar un poco este capítulo, señalar también, en referencia al apunte que hacía antes con respecto a estas teorías, ¿no? del fin de la historia, como la teoría de Marx, se podría hablar también, y ahora mismo no recuerdo si os lo escribí en los apuntes, si no lo tenéis en los apuntes lo podéis añadir como un dato más, el anti-utopismo, ¿no? Antiutopismo. A Ortega no le interesan los finales felices inexistentes, porque no va a haber un final feliz de la historia, porque lo único que vamos a tener son etapas que se van sucediendo, que pueden ir dando lugar a pequeñas mejoras, pero no va a haber una utopía feliz, digamos, no va a haber un mundo feliz al final, a la vuelta de la esquina. Entonces, esas utopías para Ortega corren el peligro de que son demasiado cerradas, de que en el momento en el que una sociedad se describe como perfecta, pues da lugar a cierta rigidez, ¿no? A cierta cerrazón, a cierto carácter totalitario. En ese sentido, él condena totalmente el utopismo, ¿no? Primero porque lo único que produce son ilusiones falsas que van a decepcionar a la población, y en segundo lugar porque bueno, pues tienen esa cierta tendencia al autoritarismo, y porque para él evidentemente una perspectiva que nos vislumbre la perfección sería una perspectiva que llega desde ningún lugar, ¿no? Porque nadie está en ese lugar no existe, ¿no? Como la propia palabra indica, utopía literalmente es el no lugar, el no topos. Entonces, si nadie está en ese lugar, si nadie ocupa esa circunstancia, si nadie ocupa esa perspectiva, nadie puede arrojar ese punto de vista. Estamos, por lo tanto, ante un punto de vista inexistente. Bueno, con esto hemos terminado el tema de Ortega y Gasset. Con esto prácticamente hemos terminado temario. Nos queda solo por ver la política. Nos vamos a ceñir solo a la política de Habermas, más sabiendo, bueno, pues que ha llegado el último modelo de examen de BAU, y parece que vais a tener un poquito más de optatividad, un poquito más de flexibilidad. Entonces, sabiendo esto, nos vamos ya a circunscribir solo a la política de Habermas, y con eso pues terminaríamos ya el temario. Así que, bueno, empezaríamos ya el repaso general. Venga, nos vemos.